En el día de hoy, dos entidades importantes del país, una política y otra religiosa, además de varios comunicadores, se han referido a la nueva ley aprobada por el Congreso de la República Dominicana que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que es como una actualización de ese departamento que ya existía y que todos conocemos. ¿Por qué? Porque básicamente dice, por ejemplo, el Falpo, Frente Amplio de Lucha Popular, este partido político, dice que atenta contra los derechos democráticos. Pero también el CODUE, que es el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, una de las entidades evangélicas más fuertes de este país, está diciendo lo mismo. Pero también comunicadores como por ejemplo nuestros amigos del programa hermano Voz Matutina, Ángela Costa, Albanelli Díaz, Gregory Cabral y Francisco, también esta semana criticaron esa ley. Nosotros el año pasado también hablamos de esta ley. Dentro del marco de otros proyectos de leyes, en aquel entonces, que precisamente atentaban contra las libertades democráticas. ¿Recuerdan la ley Mordaza de la senadora del PRM, Melania Salvador? Supuestamente para proteger el honor de la persona. Pero lo que realmente se buscaba es que la gente, los comunicadores, no pudieran criticar a sus funcionarios, los funcionarios actuales. Recuerdan también el proyecto de ley de ciberseguridad de Farideh Raful, también del PRM. Ese proyecto fue criticado por atentar también contra las libertades democráticas. Pero la cosa no se queda ahí. También el año pasado hablábamos aquí en este programa del proyecto de ley de ciberdelincuencia sometido por el Poder Ejecutivo y que tuvo que ser retirado porque hasta la Sociedad Interamericana de Prensa se refirió a este proyecto y que era un atentado a la libertad de expresión en República Dominicana. Y en aquel entonces yo mencionaba dentro de este grupo también el proyecto de ley de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la Asociación de Bancos de República Dominicana, estoy hablando hace meses, el año pasado, hizo unas críticas muy fuertes al proyecto. Porque decía que ese proyecto de esa dirección del DNI atentaba contra los derechos de sus clientes, los usuarios bancarios. Luego se le hicieron unas modificaciones y se tranquilizó la Asociación de Bancos. Pero quedan ambigüedades y eso es lo que se está resaltando esta semana. Incluso comunicadores de la talla, como nuestro estimado amigo don Ricardo Nieves, le pidió contundentemente al presidente que le dé para atrás a esa ley, que le dé para atrás. Básicamente, ¿qué le está preocupando a la gente? Varios artículos de esta ley, que todavía no ha sido promulgada. El artículo, por ejemplo, el artículo 9 que establece las funciones de este organismo, las atribuciones. Bueno, a organizaciones como el Frente Amplio le preocupa que esta serie, es muy largo para leerlo aquí, esta serie de atribuciones le permitirían al DNI poder escuchar las llamadas telefónicas de nosotros sin la orden de un juez. Está también el artículo 11, señala el Falpo y otras organizaciones. Este sí podemos leerlo porque es corto. El artículo 11 dice: entrega de información. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9, el que mencionamos primero de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Hay otro artículo también, que es el 26, y lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme mucho. El artículo 26, ¿qué dice? Atención al artículo 26 de este proyecto de ley que crea la Dirección General
o la Dirección Nacional, perdón, de Inteligencia, DNI. Dice el artículo 26. Sanciones penales. Quien oculte informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, será sancionado con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Tengo meses señalando que este gobierno tiene una tendencia peligrosa a deteriorar las libertades democráticas. Recuerden que la Junta Central Electoral recientemente emitió un comunicado porque candidatos del PRM estaban haciendo campaña política en un regimiento militar en Azua. Y la Junta Central tuvo que condenarlo. Pero vieron todos los proyectos de ley que mencioné. Todos fueron criticados por atentar contra las libertades democráticas. Y la mayoría fueron retirados del Congreso. Y todos fueron sometidos por dirigentes del PRM, el partido que hoy nos gobierna. Señores, no es casual el lío en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde el candidato oficialista insiste, el gobierno insiste en quedarse con ese gremio. Y yo veía unas declaraciones de Johan López, que es el candidato del PRM, que incluso se han llevado de paso la credibilidad del Tribunal Superior Electoral con una sentencia inconstitucional respecto a este tema, mandando a recontar los votos de manera individual. En una entrevista, ese señor le preguntan, pero venga acá, ¿y de dónde salió tanto dinero para su candidatura? Porque de camino para el Cibao, le dice el periodista, de camino para el Cibao, eso está lleno de vallas suyas. Él no supo responder la pregunta. Y le hicieron otra pregunta. Diego José García, que era el candidato de un partido opositor, admitió en Radio Nacional que de espalda a su partido opositor negoció con el PRM, es decir, con el gobierno, y que no se concretizó porque dentro del acuerdo habían quedado con la entrega de 5 millones y solo le llevaron 4 millones. Le preguntaron a Johan López, que de dónde salieron esos 4 o 5 millones. Y él dijo que no tenía conocimiento de eso. Cuando Diego José García dijo que recibió ese dinero del PRM. ¿Por qué hay que ocultarlo? Si hay que ocultarlo, entonces ahí pasó algo más grave de lo que pensamos. Pero señores, miren, esta democracia nos costó demasiado, demasiado sudor, lágrimas y vidas. Y en el día de hoy también nos enteramos de la renuncia de la única directora de periódico que teníamos en el país, Inés Aipún. ¿Por qué habrá renunciado Inés Aipún? ¿Por qué? Señores, se ha criticado que recientemente ese medio que ella dirigía había estado borrando noticias negativas del gobierno por presiones de la presidencia de la República. Esto es grave. ¿Dónde están los periodistas independientes que antes por menos de ahí se rasgaban la vestidura en televisión nacional criticando cosas menores que esta? Todo esto que yo estoy mencionando aquí, el caso de esta ley del DNI, el caso del Colegio de Abogados, que el gobierno se quiere apropiar de él a la mala, y la renuncia de Inés Aipún, todo esto está entrelazado con el interés de un gobierno que quiere limitar las libertades. Señores, mi última observación sobre ese tema, y ahí lo dejo. En Nicaragua, Daniel Ortega, él era un demócrata y no fue que un día se levantó siendo un autoritario. Él empezó a modificar las leyes de su país poco a poco para poder, con esas mismas leyes modificadas, calificar de terroristas a los políticos opositores.
o de enemigos del Estado para poder meterlos presos. Lo que estoy diciendo es así de grave. Podríamos estar en el inicio de los intentos de convertir al gobierno dominicano en una especie de ente autoritario. Es eso, las evidencias están ahí. No me hagan caso a mí, tomen todos estos proyectos que yo mencioné, léanlos, estúdianlos y díganme su opinión. Es muy grave lo que está pasando. Pero por hoy, hasta ahí lo dejo.